When was the last time I could see in your eyes? And now the ocean is falling down on my head. There I am on the TV, 20 channel a day. Shit, they seem to feed us of happiness. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a nuestro modelo político. Empezamos distinto. Estas son imágenes de hoy en la ciudad capital que volvió a faltar el agua. ¿Quién miente en la disputa por el agua en la capital? El municipio dice que el agua que entra a las plantas es mucho menor el caudal de lo que tiene que enviar la provincia. Y este es un operativo hoy de emergencia que coordinó y entregó el municipio de la capital. Fuimos a hablar con quien entrega, quien regula, entrega, coordina la entrega de agua cruda a las plantas potabilizadoras de la capital, y estamos hablando del programa provincial San Luis Agua. Ellos dicen, no entra poca agua y sucia, entra el doble de agua en las plantas potabilizadoras. Esto tiene que ver, dice San Luis Agua, con la cantidad de lluvia en los últimos días que tiene un excedente en los espejos de aguas de la capital. ¿Quién miente en la pelea por el agua en la capital? ¿El municipio que dice que entrega poca, que le llega poca, o la provincia que dice que entrega el doble? En el medio volvió a quedar la gente, en un día con mucho calor. Estamos casi terminando el verano, pero el tema del agua, con obras, con anuncios, con promesas, el tema del agua, ¿cuál es ahora? ¿Quién miente? ¿El municipio, que no puede o no sabe procesar el doble que entrega la provincia? ¿O es cierto que entrega el agua en pésimas condiciones o en malas condiciones la provincia a las plantas potabilizadoras de la capital? Otro de los temas con el cual empezamos, porque realmente el programa de hoy está orientado hacia el tema político y algunas noticias que tienen que ver sobre la última hora. Queríamos empezar con este tema y que tiene que ver con el agua. Insisto, en el medio ha quedado otra vez la capital de San Luis rehén de esta disputa. Cuesta creerlo que el tema, la disputa sea por el agua y nadie sabe quién tiene la verdad. Pasó en esta gestión, en la anterior, y en el medio vuelven a quedar los usuarios. El tema de hoy, o uno de los temas de hoy, tiene que ver con lo sucedido el pasado sábado en la provincia de Entre Ríos, y es la convención radical para definir su postura, su posición a las próximas elecciones de este año. Las elecciones de este 2015, el año netamente eleccionario. Y hoy vamos a recibir a referentes, representantes y convencionales de la Unión Cívica Radical que estuvieron presentes en Gualeguaychú votando lo que ustedes ya conocen, esta alianza política con el partido del ingeniero Mauricio Macri, el PRO. Voy a comenzar a saludar, a los cuales primero les voy a dar un enorme agradecimiento por haber llegado hasta aquí. Voy a empezar con el señor Luis Guillet, al cual Lucero Guillet. Gracias por venir, porque ha viajado desde Villa Mercedes. Sí, disculpe, me he demorado, pero... Por favor, le digo, la verdad que el agradecimiento es nuestro por haberte molestado estos kilómetros. ¿La ruta normal? Bueno, el ingreso bastante complicado. Bueno, enseguida es para otro programa. A mi derecha está Daniel Lucich, que es convencional, Luis también, convencional radical. Un gusto tenerte, Daniel. Bueno, gracias por invitarme también. Un gusto tenerte aquí con nosotros. A mi izquierda está el procurador Javier Cacase, un hombre ligado al partido desde su nacimiento y ex intendente de la capital también. ¿Cómo le va? Muy bien, preocupado con este tema del agua que estaba hablando, tema viejo. Tema viejo, tema viejo. Bueno, lamentablemente, como decíamos, después le voy a preguntar una opinión, si nos queda tiempo, sobre el tema del agua. Y aquí está también el presidente de la Unión Cívica Radical, el doctor Horacio Quevedo. Un gusto tenerlo, doctor. Igualmente, está con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. El sábado en Gualeguaychú, San Luis envió sus convencionales, 8 en total, con una posición definida. Y voy a preguntar porque sé que algún voto se cambió en el viaje. ¿Algún voto? ¿Por qué se reí, Daniel? ¿No se cambió en el viaje? ¿No? Bueno, a mí me dijeron que al menos un voto se cambió. ¿Estaba definida la posición de San Luis una vez que partieron desde San Luis a Gualeguaychú? Yo creo que sí. Primero te hago una corrección. Había 9 puntanos, uno por la juventud que también integra la convención, que el chico de Merlo, que es concejal y que es convencional por la juventud, que es el noveno, digamos, no integra a los convencionales de San Luis, pero también es de San Luis. Tenía voto. Digo, soy delegado de la juventud de todo el país.
Ah, Él perfecto. es uno de los 6 delegados de la Juventud del país. Bueno, la posición la había tomado el partido acá. No. No. No, y menos en el radicalismo. Menos en el radicalismo. Acá hay absoluta libertad de los convencionales de definir el voto de acuerdo a lo que crean que es conveniente. Es más, es la primera vez en el partido que se forman bloques para votar. A mí me causó mucha gracia esto porque en el año 85 le propuse eso a miembros del Comité Nacional de que armaron un bloque para actuar en consecuencia. Mario Lozada casi me echa patada del recinto. Y vimos como algo lamentable esto de armar un bloque, los que estaban en una posición a la izquierda, los otros a la derecha. Eso no ocurre nunca en el radical. A mí me vino a hablar una persona y digo, disculpame, yo soy de la Unión Cívica Radical, Convencional Nacional, y voy a sentarme y votar lo que considere que es conveniente. O sea, la votación definitivamente después estuvo mezclado. Después tuvo mezclado. Más allá de pero que por una cuestión de orden hubo una coordinación con dos jefes de bloque, había posiciones definidas. sí, Entonces, pero es la primera vez que se da en la Unión Cívica Bien. Radical. Luis, ¿cómo fue el tema de la votación? Allá alguien dijo hay que proponer, hay que aprobar No, en definitiva, creo que más allá de la existencia de dos bloques, había dos posiciones Sí. claramente definidas, una que lideraba Sanz y otra que lideraba Cobo. Esto básicamente hace que las aguas se dividan. No había... Luego surgió allá otra alternativa con un apoyo menor, pero también importante. Pero en definitiva, yo creo que aquí, como bien dijo Javier, todos tuvimos libertad para actuar y todos votamos a conciencia pensando que hacemos lo mejor para el partido. ¿Cómo fue la votación? ¿5 a El 4? para 5 a Javier, favor. 180, 130. sí. ¿Y los números locales cómo fueron? Los de los números 9? locales 4 a convencionales 4 4 a 4 y la juventud a favor de la posición de ¿Definió la mayoría. juventud? Sí, no votamos en bloque. No, Bueno, claro, yo sí, le voy a le digo, definió la juventud. Digo porque al otro día, el lunes, estuvo el doctor Quevedo, el presidente del partido, acá y se mostró, no sé si desilusionado, pero no estaba de acuerdo. Usted no está de acuerdo con esta. Sí, correcto, es así. No, Y usted dijo que un voto lo cambiaron, que usted sabía que alguien que fue por el no dio el sí. No, alguien que había expresado de ninguna manera votar este acuerdo, después salió votando el acuerdo. Esa es la realidad. Bueno, usted dice que no al acuerdo. Sí, ahora, y lo explico también, pero quiero decir antes, corroborar lo que decía Javier, de que nosotros desde el Comité Ejecutivo convocamos a una reunión informativa a los convencionales. No podemos bajar línea, toda vez que pertenecen los convencionales, como los delegados del Comité Nacional, pertenecen a la jurisdicción nacional. Pero sí a una reunión informativa, invocando un artículo incluso de la Carta Orgánica que nos permitía convocar y hablar. Además venían todos sin ningún inconveniente. Yo sí tenía una posición, como muchos otros que la tenían también. Ahora paso a decir lo que me preguntó Orlando. Ciertamente yo he creído que no era beneficioso para la Unión Cívica Radical, ni siquiera tampoco para la ciudadanía en general, porque creo de que se acotan las posibilidades de ganar las elecciones en el mes de octubre, las elecciones presidenciales. Está bien. Pero además de eso, yo creo de que un partido como el nuestro, que tiene un partido muy definido, tiene su propio ADN histórico, político, como tiene su propia naturaleza y su propia virtud. Y creo de que cuando se intenta cambiar esto, cuando se intenta cambiar la virtud, la naturaleza, ha producido esta crispación que existe hoy día en los radicales. Pero de todas maneras ha habido una decisión claramente mayoritaria. Incluso a mí me sorprendió. Me ajustada fue, son 5 no, a no 4. fue ajustada. No, 186, No, pero 130. estoy hablando de los nuestros, de los Ah, nuestros. No, sí, acá. Sí. No, estoy hablando de la elección en... Está bien. En el sector de derecho está Daniel y Luis Lucero Guillet, que votaron por el sí. ¿Ustedes están convencidos que es la forma de que se puede pelear al oficialismo nacional, que se puede llegar a lograr? Mira, primero habría que decir en qué marco estábamos hablando, porque si bien, como dijo Luis,
apareció una tercera posición, UCR, lista 3, que no se le dio la opción de expresar los votos, porque en la expresión de la votación final se votó por sí o por no a la posición de Sanz, con lo cual las otras dos posiciones quedaron agrupadas en un solo voto. Está bien. O sea, de los 130, si se hubieran votado 3 posiciones, probablemente algunos, ¿cuántos? Muchos menos hubieran posicionado la UCR lista 3. Uno de ellos lo gritó a viva voz y probablemente hubieran sido algunos más. Pero de las dos posiciones mayoritarias, que es donde, en donde fueron jugando los discursos y el debate, en una de ellas está la posición de Sanz, en la cual yo adhiero y adherí, que era juntar el radicalismo con aquellos que no participaron de los populismos, ni de derecha ni de izquierda, en los últimos 20 o 30 años, que creemos que es necesario producir un cambio en el país, que el populismo del peronismo ha planteado o ha puesto a este país en los riesgos que estamos hoy, en la inflación, en los problemas sistemáticos que está teniendo el país, y que creemos que es necesaria una transformación. La otra posición hablaba de una alianza amplia, que incluía inclusive a Macri. O sea, pero se lo cuestionaba personalmente. No es solo Macri, también está la coalición cívica, bien, que ha sido un aliado dentro de UNEN de esta concertación. Massa, nosotros creemos, expresa lo mismo que el kirchnerismo. O sea, no se puede pretender transformar 10 o 12 años de kirchnerismo en una democracia sólida, consciente, republicana, con división de poderes, aliándose con uno que fue parte y arte de un sistema monopólico, casi concentrador de poder, de anular divisiones de poderes. Me parece que sería inconsistente para nuestro partido plantear una alianza con parte del kirchnerismo hoy escindido, pero que no sabemos cuánto, porque realmente el peronismo en definitiva termina reagrupando sus fichas y recomponiendo en función de la realidad que lo haga gobernar. Bien. Luis, ¿la misma posición de Daniel? Sí, primero quiero aclarar que ante la duda de que alguien cambió el voto, yo no estuve en la reunión del partido, creo que Horacio se olvidó de invitarme. No. A mí también. Pero, a mí también. No importa. De todas maneras yo... Pero era informativa. Sí, informativa. No, ¿cómo no informativa. lo voy a tener en cuenta a ellos? Además, Pero el mensaje no nos llegó, Horacio. No importa. De todas maneras, yo nunca hubiera incidido, porque yo en la soledad en Mercedes fijé mi posición, sin necesidad de ninguna reunión previa. ¿Usted está dolido? No, porque lo quiero mucho. Porque hemos usted compartido dice, pero le estoy diciendo, no me invitaste, y en soledad decidí... No, porque en Mercedes, usted sabe que las cosas se manejan acá en San Luis. En Mercedes estamos un poquito aislados. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Pero él es presidente para toda la provincia. Sí, ya lo sé. Bueno. Ya lo sé, y es un excelente presidente. Bueno. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. La política es muy dinámica, los reclamos de la sociedad también son muy dinámicos y cambiantes, y los dirigentes políticos tienen la obligación de interpretar lo que la gente está pidiendo. Lo que no implica dejar de lado el ADN, como dice Horacio, que está muy marcado en el radicalismo, pero bueno, nosotros tenemos que interpretar y ver los cambios que se producen. Nosotros en el 83 teníamos un radicalismo capaz, con su sola fuerza y sus solos votos, ganaron la elección, recuperar la democracia con Raúl Alfonsín. En el 99 ya veníamos en franca caída y nos alcanzó para encabezar una alianza donde se sumaron otros partidos. Y la realidad, hoy 2015, nos indica que el radicalismo no está ni en la posición del 83 ni en la posición del 99. Es un radicalismo que está muy golpeado y tiene que también ayornar sus formas sin perder el ADN para poder seguir siendo una fuerza nacional competitiva. Creo que esto es
el pensamiento que tiene que animar a quienes creen que el radicalismo puede ser una opción de poder. El tema es que parece que la memoria es corta, porque, a ver, yo digo, Ricardo Alfonsín hizo una alianza con de Narváez hace 2 años atrás. Y yo pregunto, porque Ricardo Alfonsín fue uno de los más duros en la defensa del ADN del radicalismo. Y yo pregunto, de Narváez, en el 2013, ¿el pensamiento de Narváez estaba más cerca del de Macri o del socialismo? ¿Qué pasó? ¿Era progresista de Narváez cuando Ricardo Alfonsín lo eligió? Cobos se fue con el kirchnerismo, arrastró intendentes, concejales, y después volvió, pero volvió solo, porque muchos quedaron allá. Y sin embargo el partido lo aceptó, volvió. Y entonces me parece a mí que hoy levantar esas banderas tan terminantes y dedos acusadores para quienes hoy tenemos una posición que creemos, no creemos que somos dueños de la verdad, creemos que es una alternativa para que el radicalismo vuelva a posicionarse, creo que también hay que entenderlo. Digamos, el que no tenga culpa, que tire la primera piedra. Bien, en esta época donde la investigación científica avanza, digo, la modificación de los ADN está, así Sí, que el ADN de los partidos se puede modificar, de hecho tenemos muestras. Pero de hecho hay una cosa a resaltar de todos lados. El radicalismo ha dado un ejemplo a la sociedad de lo que necesita este país. Partidos políticos discutiendo posiciones, haya que estemos de acuerdo o no. Digo, mayorías y minorías y aceptando decisiones. Digo, esto hace muchos años que no se veía en el país. Un partido convocado, movilizado, 330 convencionales de los 334, discutiendo seriamente con posiciones duras, algunos más duros, otros menos, algunos más conciliadores, otros menos conciliadores, pero en un ámbito de respeto, en un ámbito donde la convención funcionó con toda la normativa que responde a la conformación de un partido político, con veedores judiciales. Digo, creo que ese ejemplo marca de nuevo la responsabilidad social que ha tenido el radicalismo en los 100 y pico de años de historia, que ha sido marcar el rumbo de la democracia, marcar el rumbo del respeto, marcar el rumbo de las instituciones. Bien, el sí está, ya digo por qué. ¿Y el no por qué? Yo creo que... Bueno, van a volver a hablar, le digo, no va a venir 100 kilómetros para no decirle que no lo invitó. Hizo 100 kilómetros para ya decir... lo voy a explicar. Bueno, por favor, invitarlo a la televisión. No, lo voy a dejar. Puede haber existido Por lo menos se alguna juntaron acá. Sí. A ver, Orlando, puede haber existido alguna pequeña desprolijidad en cuanto a la invitación, pero son todos amigos muy queridos que están acá. Sería incapaz de actuar con malicia en este sentido, sobre todo conociéndolos a ellos, sobre todo conociéndolos. Bien, ¿por qué? Ya dio el doctor Quevedo el no. Javier Cacassi, ¿por qué el no? Ya escuchó el sí. Está bien. Acá hay algo cierto, que es que desde el 83, con unas medidas u otras, el radicalismo dice una cosa y hace otra. En la convención, la presidenta, por un caso de Río Negro, dijo que nosotros históricamente hemos defendido la no incorporación de la ley de Lema a la política argentina. Acá en San Luis, Alfonsín, con todo ese grupo que estaba defendiendo esta posición del sí, nos hizo votar la ley de Lema y nos encajó esta familia gobernante que tenemos, los Rodríguez Sá, por 40 años de historia. Lo que nosotros tenemos que cambiar es en respetar lo que decimos y hacer en consecuencia. Es cierto que Alfonsín de Narváez, que el jujeño llevándolo a La Baña, que Cobos con el kirchnerismo, eso no justifica que nosotros ahora tengamos que hacer una alianza programática con la derecha, negando
de la posibilidad del peronismo y haciendo una alianza con la derecha, que es la que combatimos desde hace 100 años en el Bueno, pero si alguno de los tres que nombró se Entonces, fueron o conformaron fórmula es porque en el partido... Pero lo mejor que podrían haber hecho todos esos que en algún momento han hecho alianza con el peronismo, ¿no? Es irse del partido y dejarnos este partido en consecuencia, que está para defender la democracia, porque no es una cuestión de llegar al poder por el poder mismo. Nosotros no estamos para eso. Estamos para dar ejemplo. Y si no, fíjense, todos esos partidos de izquierda, ¿qué creen? ¿Que van aspirando a hacer gobierno en el país? No, van a las elecciones para demostrar lo que ellos piensan de que se debe hacer. No tenemos que simplemente porque vamos a ganar, porque vamos a hacer. Ahora, lamentablemente, esta alianza está hecha. Nosotros somos respetuosos. Gracias a Dios que ganaron ellos y no nosotros, porque si hubiéramos ganado nosotros, ellos no hubieran ido, no hubieran aceptado, como ha pasado infinidad de veces, o hubieran traicionado en las elecciones, como ha pasado infinidad de veces. ¿Pero de quién está en hablando? San Luis, en el país, La ya otra sabemos parte. de quién estamos hablando. Entonces, ¿Qué lo significa? importante... ¿Que ahora los que van a traicionar son ustedes? ¿Qué No, significa? jamás hemos traicionado. Sí nos han traicionado cada vez que hemos ganado la interna. Entonces... ¿Alguno en esta mesa en en esto, particular, Javier? ¿Alguno ¿En esta mesa hay traidores? particular? Digo, Estamos hablando de conjunto de seres humanos que han votado en contra. El caso de Ceballos en el 99, cuando yo fui candidato a intendente. Por favor. Pero lo importante es que acá todo el mundo tiene que salir a votar A lo que se votó el sábado. a Sanz, candidato a presidente. Los que ganaron porque tienen la responsabilidad de los que ganaron, los que perdieron porque tienen la responsabilidad de que la Unión Cívica Radical salga airosa de esa elección. El caso de Lilita Carrió, que dijo toda la vida y nos tuvo metida en una diciendo que no iba a ir con el peronismo y ahora está sentada con Reutemann al lado de Macri, que dijo que había que traerlo a Macri para ganarle la interna, se tendría que bajar y apoyarlo a Sanz. Hasta el propio Massa, si piensa que él puede llegar a ganar una elección, tendría que venir a apoyarlo a Sanz. Es decir, acá tenemos una gran responsabilidad y nosotros no le vamos a escapar el bulto a esto. Bien, el radicalismo en su totalidad, todo afiliado radical tiene que salir a trabajar por la candidatura de Sanz, porque además va con la lista 3. Está bien. Va como partido político con la lista 3, que es la oportunidad para muchos que permanentemente hablan de que hay que ir con la lista 3 y que de esta forma recuperamos el radicalismo. Bueno, demostrémosle en las PASO que el radicalismo está en pie. Usted dijo está que la con UCR fuerza. dice una cosa y hace otra. Digo, Muchos dirigentes los de la que UCR hacen perdieron eso. van a votar, van a acompañar a los que ganan. Tienen que acompañar, porque Bueno, si pero se ha someten hecho a la elección, tienen que acompañar. Usted ha dicho que dentro de su partido algunos no votaron, traicionaron en algún momento. Pero por supuesto, pero lamentablemente, y por eso estamos como estamos. A ver, Orlando, yo quería decir lo siguiente, me parece, a ver, acá cuando se conformó en abril del año pasado el Frente Amplio en el país, que expresaba un sentido de vasto por parte de la ciudadanía, y que al poco andar vimos cómo desde adentro mismo, se conspiró desde el frente, es decir, contra el propio Frente Amplio UNE. Y se llega a esta situación desapareciendo o implosionando el Frente Amplio UNE en el país. Nosotros nos dio un gran resultado en San Luis, una gran elección en el año 2013, sí, porque fue lo que conformamos, y creo que nos fue bien, fue una fuerza competitiva en la provincia. Pero, a ver, esto ha llevado a lo que nosotros podemos entender como un error político de envergadura, aliarse o no aliarse, porque ciertamente, como decían acá todos, los comisioneros ambicionaban o anhelaban, en general toda la dirigencia radical, que se estableciera parámetros, ¿no es cierto?, con qué fuerza se iba a competir internamente. Nosotros tenemos el Frente Amplio que desapareció por lo que acabo de decir. Está bien. Entonces acá comenzaron, digamos, las equivocaciones, los conflictos. Porque se aparece acá con el PRO, es decir, terminando un acuerdo con el PRO y con la coalición cívica. Y el PRO, es decir, ¿a cuáles son las capas de la sociedad que representa? La clase media y clase media alta. Pero, ¿quién va a traccionar desde este espacio a la clase asalariada industrial?
a los obreros industriales. Este es el tema, es una de las, digamos así, de las observaciones puntuales que nosotros hacíamos. ¿No lo tuvieron en cuenta los que apoyaron a la a este tipo de alianza? Es que este es el tema. Entonces, es cuando a nosotros nos preocupa que vamos a terminar expresando a una clase social, y no la función del radicalismo, que es policlasista y que generalmente era la fuerza, según nos decían nuestros fundadores, los representantes del desposeído. Vamos a terminar siendo solamente los representantes de los poseedores. Bien, Sí, ustedes han votado para una clase. No, porque El presidente dice yo he votado Yo no digo pensando también, no digo. que vamos a hacer el esfuerzo para que en las PASO Sanz le gane a Macri. Bien. Que muchos piensan esto. Yo no doy por descontado que Macri va a ser nuestro candidato. Discúlpenme. Bien. En esto diciendo. Muchos piensan así. Es más, hasta el propio doctor Alberto Rodríguez Sáenz, el análisis que hace el lunes en el diario, da ciertamente la posibilidad de que el radicalismo, por tener un despliegue territorial inmenso, que no lo tiene el PRO, sí, con su fuerza en Buenos Aires, tiene chances si los radicales se suman y se ponen a trabajar. Entonces, Pero es un por eso- análisis de un ciudadano. No, yo puse uno Está bien. que, bueno, Que le gusta hablar, la sí. gente lo lee, por lo Sí. menos, supongo. ¿Algo? Yo no coincido en esto, Bien. porque si nosotros ya estamos hablando de que Macri nos va a representar, estamos dando por supuesto de que Macri va a ganar las PASO. Bien. Y yo estoy convencido, al menos, no que Sanz va a ganar, tampoco soy iluso, pero estoy convencido que si todos los radicales ponen lo que tienen que poner para que el radicalismo gane, lo podemos hacer. Entonces, esto, a mí me duele este discurso de decir, el candidato nuestro va a ser Macri, vamos a representar. Yo creo que vamos a representar con Sanz los sectores que toda la vida ha representado el radicalismo. Y creo que hay que hacer el gran esfuerzo, y en esto hay que valorar la actitud que tuvo Cobo, que en realidad fue muy digno y aceptó, pero de muy buena manera, y él instó a que se trabajara en pos de lograr el triunfo de aquel que fuera el candidato del radicalismo, cosa que parece que no entendieron los amigos de Cobo. Nito Artaza, debo decirle que me dio vergüenza ajena ayer diciendo que él no va a votar a Sanz, senador nacional, no diciendo si gana. Bueno, las algo PASO. dijo Cacaso recién. Bueno. Algunos dicen una cosa y dicen otra. Bueno, está bien, pero ganando las. Si a mí me dice, pero, si gana las PASO el PRO, yo no lo voto, perfecto. Pero decir que no va a votar a Sanz en las PASO, que es el candidato radical, un senador radical, la verdad me da vergüenza ajena. ¿Será radical? Y más con la boleta radical. ¿Será radical? Puede escapar a eso. Tengo que hacer la pausa. Bien. ¿Te queda algo? Tengo que hacer la pausa. Cuando regresemos, los voy a meter en el tema de qué va a hacer la UCR con el PRO acá en San Luis, porque tiene libertad cada distrito provincial para hacer alianzas con el PRO, con este, con otro, con otro. Sí, Listo. totalmente. Listo, entonces eso lo vamos a hablar después de esta primera pausa. En un momento. ¿De dónde saca, Daniel, ¿de dónde saca eso? Bueno. Quería levantar un Parecemos radicales. El día que se transmitan los... Estás gritando afuera de la convención. Ahí está, bueno, seguimos. Digo, el día que se transmitan los cortes publicitarios, No, el día que se también, transmitan los no. cortes publicitarios van a ser de riquísimo material. Digo, esto quedará para la mesa interna de la calle 9 de Julio o donde decidan Que juntar. los radicales discutimos. ¿no? Digo, pero dejó picando lo que no le invitaron, que la palabra traidor quedó picando. Bueno, la verdad, bueno, eso seguramente quedará en la cocina del partido, donde debe ser, en definitiva, donde por ustedes supuesto. definen, Bueno. como todos los partidos todos deberían definir las diferencias. El sábado, cuando volvían todos los convencionales a San Luis, la convención del partido que los tiene Yo te ustedes. quiero aclarar una cosa. Se dejó picando como que se cambió un voto en el camino. Sí. Yo te voy a agregar otro dato. Se cargó un voto que no estaba previsto en el camino, Se cargó un voto. en Villa Mercedes, que no es el escribano. Ah, bueno, menos mal que No lo es el salvaron. escribano. Menos mal que lo A salvaron. mí no me carga nadie, yo fui en mi vehículo y volví solo en mi vehículo. ¿Cómo que se carga un voto? Yo lo conozco, ¿Fue alguien que no iba a ir?
y fue un segundo suplente que terminó votando la posición. Segundo suplente, Javier. no. El primer Segundo suplente, primer suplente. Y fue porque no fue la chica Mainero. Nelly Mainero no fue, avisó que no iba, por eso Y fue- también estaba Claro. el segundo suplente por lo que faltara alguien. Claro, así es. Eso no es cargar un voto. Dejan como picando que haya cambiado de posiciones. Y me No, me no, parece eso no que tiene- había un enojo por una cuestión Eso familiar, no tiene nada de... que votó en esa posición sin mucha convicción, con algún enojo familiar del hijo que trabajaba con Ricardo. Bueno, no sé, Ricardo, Bueno, del voy a sector de repetir- ustedes, y que voy a repetir- Digo, a ver, la pregunta es, el candidato a gobernador, que al parecer, y yo adhiero a esa posición, va a ser Ricardo, viene del sector de Javier, o sea, los hijos de Javier, de Alejandro, lo han apoyado, fueron conformando esa opción en contra de lo que suponemos es nuestro sector. Ricardo la semana anterior a la convención sacó una foto con Macri en Fue a la Mendoza vendimia, y fue a la dijo, cerramos un acuerdo político en San Luis. Yo creí que lo había hablado con el presidente del partido, después me entero que no. ¿Lo pasó Digo, por encima? ¿Pasó por encima? Me la parece. A ver, No, bueno, es la intención. Es lo mismo que ha pasado a nivel nacional. Quiero- Acá la Eso no es convención nuevo. es la que tiene que Ah, cerrar el acuerdo político. Quiero que aclaremos eso. Ya lo he Es dicho, decir, ya claramente. La carta que yo mandé... Pero a parece la que hay pres- nuestros y ajenos en el partido. No, El no. nuestro. Siempre No, ha habido puede haber- posiciones dentro del partido y La líneas carta que internas, yo y Es mandé- lo está mismo bien que que la haya. pasó en Gualeguaychú. Está bien. Acá se le dio la oportunidad al presidente del partido, que es Sanz, de que firme un acuerdo con el PRO. Todavía no está, se le ha dado la oportunidad. Lo que está buscando Ricardo es que se firme un acuerdo con el PRO. Acá el PRO parece que ¿Puedo cumple hacer todos los Se apuró requisitos. Ricardo entonces. ¿Puedo En hacer de- una observación? Porque no, son creo las que ambiciones tenemos de que cada hablar. uno en cada provincia. Simplemente para aclarar, la resolución instruye a la mesa directiva Claro. del Comité Nacional para que amplíe los acuerdos políticos programáticos nacionales, jerarquizando la construcción política con Exacto. los partidos Coalición Cívica, ARI y PRO. Es decir, no es que se cerró un acuerdo, digamos, Claro, claro. no se cerró un acuerdo. Le da la autorización al presidente del partido. Se amplía. Con el PRO y con la Coalición Cívica ARI había unas conversaciones previas que hacen suponer que se va a cerrar ese acuerdo. Que es lo primero que entiendo yo se va a encarar. Pero la idea es ampliar los acuerdos políticos que en la mayor medida que se pueda para lograr un consenso, porque si no parece que esto fuera una cuestión cerrada, y así Claro. se ha planteado en algunos lugares, como que es una cuestión cerrada con el PRO. Después si hay sectores Bueno, que no quieren venir, Margarita Stolbizer, muchos teníamos la expectativa de que viniera, dijo que no, pero podría haber dicho que sí. Escribano, Y contrario estaría. censo de UNEN, jamás nos convocó la convención para decidir el acuerdo con UNEN. Bueno, quiero Jamás meter... se firmó el acuerdo con UNEN. Bueno, ya hemos hablado de lo que pasó, así es que acá Daniel dice que cargaron un voto. Yo acá tengo los que votaron. A favor votó... No, cada uno vota. No subestimé, Bueno, los convencionales entonces, son como todos. para que no... Listo, ya está. Claro. Pongamos cosas. Esther Pico, Daniel Lucich, Luis Lucero Guillet y Jorge Álvarez votaron a favor Sí. de lo que acaba de leer Luis. En contra, Leandro Despuy, Javier Cacase, Gloria Trocelo, ¿lo dije bien? ¿Trocelo? Sí, correcto. lo otro. Y Elisa Vilches, más el joven de la juventud que votó, tuvo el noveno a voto. favor. Votó a favor de lo que leía De Luis, acuerdo. esta Toda la juventud, los seis delegados de la ampliación. juventud. Digo, mañana el PRO va a presentar. ¿Qué va a presentar mañana? El PRO primero tiene que romper su acuerdo que tiene con Rodríguez Sáenz San Luis. Usted pide un Después- gesto contundente del PRO. ¿Qué es lo que es un gesto No, un contundente? gesto contundente de Macri, porque hasta ahora nosotros hacemos todo el esfuerzo y no vemos de parte del ingeniero Macri alguna intención real del acuerdo. Espero que después de esta convención y demás dé un paso adelante en favor de lo que se ha planteado, ya que el radicalismo está poniendo todo su esfuerzo. ¿Ustedes van mañana a la presentación del PRO? Por esto lo que decidió la convención de su partido en el sábado. Se olvidó Horacio. A la invitarme. presentación del PRO. No me Imagínese digas. si me va a invitar el PRO. No sé dónde quede el PRO. Pero Qué ustedes... pícaro, qué pe- Pero... picardía, pero... Vamos a ir con No, eso. no. 2 veces en media hora, dijo Luis. No, convengamos que estar convencido en un camino no significa en ningún momento, y creo, y esto necesariamente tiene que quedar claro,
de que nosotros estamos con el PRO, ni que nos pasamos el PRO. Yo soy radical. No, soy no convencional estamos radical, hablando de pasar el y partido. voy a Acá tiene que jugar reunirse- por el radicalismo. Tiene que hacerse el acuerdo y la convención nuestra aprobarlo. Bien, la ¿qué- convención provincial. Está bien, ¿qué va a pasar en San Luis? Digo, hay Eso. libertad de los distritos. Digo, ¿qué va a pedir el partido? ¿Adherir a lo que se votó? ¿O No, quizás en la nosotros provincia tenemos- hay otro candidato? Nosotros a nivel nacional tenemos que acatar lo que se votó. Está bien, digo, acá. A nivel provincial, si hay intención de toda la dirigencia y así lo decide la convención de la provincia, se va a hacer el acuerdo con el PRO u otro partido. ¿Cuándo es político. eso? No sé, Mire, presidente, le ¿cuándo está comento convocado? ¿Cuándo es ahora sí? Y, Se va a convocar supongo para el que día será. 11, ya es está, bueno. de fecha, es para el día 11 de abril se convoca la convención, porque tiene que tratar el balance. Ese va a ser mi último acto como presidente de la Unión Cívica Radical, puesto que dado que se concluye mi mandato, y creo que ha tenido buen sentido, buen criterio de la dirigencia en la provincia, y me parece que están todo muy encaminado a efecto de tener una conducción consensuada. Entonces, creo que tengo que conversar con el presidente de la convención, que es Héctor Becerra, a efectos de que otros puntos se van a agregar en la convocatoria. Está bien. Yo debo decir que tanto la convención del año 2013 y 2014, que fueron ratificatorias, una primero estableció lo que había sido, lo que fue el Frente Amplio UNE y fue ratificada en la convención del año pasado. Esta convención tiene que readecuar el partido digamos así, al nuevo escenario que se ha abierto. Acá sí se aprobó el acuerdo con UNE Pero les quiero decir, a nivel provincial. Está bien. acá se aprobó, claro, en la convención del 2013 Sí. y 2014 Era fue un punto ratificatorio, de todo un resolver, tema sí. ese, todo un tema, porque además nos dio un gran resultado, un gran resultado. Ahora creo que hay todo un reacomodamiento, es decir, se ponen las pilas. Si buscan mejorar el resultado de la última elección, que Un gran resultado ganar la elección. Digo, convengamos. está bien, es terminante, Daniel. Hay que ganar la elección, ese es un gran Es un gran resultado. resultado. Digo, ¿Cuándo se ganó las elecciones? y bueno, ¿Cuándo no ganó? hemos tenido buenos resultados en los últimos. No, un buen resultado es salir segundo cuando la Unión Cívica Radical estaba tercero o cuarto, cuando estaba perdido haciendo acuerdos con el kirchnerismo, Así es. que lo vas a recordar. Bueno, nosotros le dimos rumbo al partido, Gracias le a dimos eso me sentido, alejé que es lo un que no tiempo. tenía, ¿no es cierto? Tomé un poco de distancia. Y por esa razón queríamos nosotros que el partido siguiera teniendo rumbo y sentido en la provincia como venía. Por eso hablamos de la consolidación del Frente Amplio. Bueno, esto se sabe. Está bien, ¿por qué? Lo debo Tomando decir la porque palabra tiene de la Está Daniel, bien, ¿por pero a qué ver, convenga. se alejan y se Digo, acercan no del es la partido? mesa. No, yo fui presidente del partido en un momento de partidario muy difícil. Delicado. 2000 al 2003. Me tocó ser gobierno con De la Rúa y me tocó la caída de la Rúa y me tocó el El desbande. momento Bien. más difícil. porque El desbande. fue real eso. Cuando Martínez Petrica venía atropellando con muchos radicales que hoy expresan el purismo, atropellando el partido para entregárselo a Adolfo presidente. Digo, hay que recordar. No quiero recordar historia. Cada uno tiene ¿Cuáles marcado son su los historia. el purismo? ¿Cuáles son de esos? Bueno, pero es un ejercicio de memoria, Digo, porque algunos no se acuerdan. Es un ejercicio de memoria. Cada cual sabrá en qué bloque estaba en ese momento. Y venía. Y la verdad, los apoyos para salvar el partido, para que después fuera la continuidad con Javier, para que después llegara el momento donde con un buen candidato como José Ricardo llegamos a expresar un resultado aceptable, entiendo yo, saliendo del ostracismo, pero el radicalismo ha tenido que pagar culpas propias y ajenas y el peronismo viene devastando este país sin explicarle nada a nadie. Digo, yo creo que esta batalla es contra el populismo, de derecha, de izquierda. O sea, paremos la degradación de instituciones, paremos este país. Yo creo que el radicalismo se va a tener que dar, como en Gualeguaychú, un debate local. Pero primero hay que decirle, señor Ponce, usted el intendente, ¿va a convocar o no va a convocar elecciones? Señor Poggi, usted tiene la facultad, ¿cuándo va a convocar? Definan la cancha. No depende de nosotros, estamos dispuestos a dar la batalla, la pelea y la ¿Me discusión. una pequeña interrupción, Pero, Daniel? ¿cuándo van a ser las elecciones? Digo, estamos jugando a las escondidas, la única elección definida es la elección nacional. ¿Me Y permite? acá, sí, por favor. Porque
viene justo al caso. Es cierto lo que él dice. La sociedad argentina le exige mucho más al radicalismo que al peronismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros, por lo menos, hemos expresado que expresamos una concepción ética de la política. Y es cierto, y es ciertamente, como dice Javier, el radicalismo se ha equivocado en los últimos tiempos, viene de grandes equivocaciones. Entonces, por eso la sociedad... Pero el radicalismo es a la Unión son Cívica ustedes, Radical. el radicalismo. Pero por supuesto, Nosotros el radicalismo es San Luis, somos somos nosotros. nosotros. Nosotros nos hemos equivocado. Y nosotros, En San pero Luis también no. estamos presos con nuestro propio discurso. Bien. El discurso de la ética. Así es. A ver, Porque no es a cierto, nosotros los radicales nos siguen tirando con los pollos de Mazorín y nos ponemos colorados. Y el peronismo pasó Menem, con todo lo que Leche, esto implica. delantales. Bueno, ni hablar, Ni hablar. Río Tercero, No, después seguro. vino el kirchnerismo y no se les mueve un pelo. No se mueve. Pero nosotros nos seguimos avergonzando cuando dicen, pero Mazorín, digamos, Son más obviamente sensibles, la ustedes son más no, sensibles. No, la nos sociedad hacemos nos cargo de exige todo el más. radicalismo. La sociedad Haya nos exige gobernado más. quien haya gobernado, en nombre del radicalismo Sí, nos hacemos cargo. nos hacemos cargo. Ellos no, Sí. son Y la sociedad son distintos. es más benévola. ¿Quién es distinto No le a exige, Menem? No le exige, No le exige. porque Tienen esa nosotros costumbre. nos autoimponemos ciertas limitaciones. Nosotros, en nuestro discurso, nos impone y nos pone en una posición que después tenemos que bancar. Y es lo que hacemos. Casi llegamos al final. ¿Este es el mejor candidato? Es el radical. candidato. Es radical para nosotros. Sí. Es el candidato. Yo creo que es No hay otro. es el candidato Nadie ha abierto gobernador. la boca salvo él. Pero él se adelantó, pasó sobre la dirigencia y cerró con Macri. Tendrá que En explicar. todas las provincias han cerrado A ver, con Macri antes. quiero- En Mendoza ya se cerró. Bueno, con- pero no Quiero se explicar compara. eso. Sí, ha habido acuerdos orgánicos y acuerdos Quiero que no son tan explicar- orgánicos. José no, se sacó pero una foto, pero tiene que con- En pasarlo la por el Unión Cívica partido. Radical, quien celebra los acuerdos son los cuerpos orgánicos. Así es. Esto es claro. Habrán dirigentes que sienten el anhelo de estar con uno o de estar con otro, pero quien cierra los acuerdos son los cuerpos orgánicos. Sí, pero se adelantó Esta- y a usted no, le molestó. pero esto- a usted, esto- a todos me parece. No, no, a mí no, a mí ¿No? en absoluto. Esto El resguardo va a del partido marcar, atrás. va a marcar cómo el radicalismo se incorpora a una estructura de poder. ¿En dónde? En San Luis, Ricardo hasta por el PRO es avalado como el candidato. Y tiene posibilidades. Convengamos que San Luis está en ebullición, que el peronismo ha hecho un desbande raleando a su propio gobernador, Tengo que, más que máscaras. decían que le medía más o menos bien, raleándolo sin definir el candidato, sin definir la cancha. Yo creo que estamos en condiciones de empezar a discutir política en serio. Le voy a preguntar, discutir el poder. está en ebullición, ¿este hombre es el que hace hervir el agua? Y ese ha hecho hervir el agua hace 20 años. Y Está en ebullición, ¿quién puso la pava para que hierva el agua? que se presente candidato. ¿Este señor? Tiene que ser el candidato. ¿Le Dicen parece que va a ser el sí? candidato de Él dice Que que se todavía mida. no. Estaría bueno. ¿Estaría bueno? Que defina la cancha. Si es Alberto el candidato, ¿facilita la tarea de la oposición en el caudal electoral? Definitivamente. Sí. ¿Javier? La verdad que prefiero no hablar. Listo. ¿Horacio? Bueno, se merece una discusión todo esto. A mí me parece No que tenemos sería tiempo para esa discusión, pero- un retraso. sería ciertamente... Pero es un problema de la oposición, una- de ellos, una- no nuestro. Yo le Es pregunté. un problema de ellos. Un retraso. Por eso sería te de todas dije. maneras. Sí, bueno, pues de todas maneras, si nos preguntan... tenemos Definan que sus contestar. cuitas, como Bien. nosotros las tenemos que Claro. definir. Bien, quedará seguramente en la cocina de la UCR la aprobación de lo que los convencionales votaron por el sí o por el no en su acuerdo con este partido. Si se aprueba a través de la convención, ¿qué dijo cuándo es? El 11 El de... 11 de abril vamos a convocar la convención. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se firma? No sé. Yo me parece Yo muy bien convoco que por balance, convoquen la pero convención creo que- para terminar un mandato, para aprobar. Digo, Balance, sí. el radicalismo tiene que empezar a manejar los tiempos políticos, no solo de la Argentina, Claro, no podemos sino de parar. San Luis. Es lo Digo, primero el gobierno municipal y provincial tienen que definir la cancha. Van a ser juntas, van a ser separadas. Digo, no es un problema de cara. Acá están los que tienen que Pero no definir. es un problema de cara, es un problema No, de no, no. decreto, de Usted- firma. digo que no definen Tienen la que fecha. definir la Y cancha aceptamos lo que definan. ¿eh? para todos.
para todos, pero que definan la fecha, cancha, los Pollo y dos Ponce. tienen que definir. Con tiempo, con los tiempos Con los suficientes. tiempos Eso es lo que quiere decir suficientes Daniel. para que Que lo convocan para el no otro día. Y... con una trampa. Porque hay una incertidumbre, un permanente asco hasta la sociedad frente a esta falta de definiciones, ¿no? Sí, hay una dilación exasperante. La gente necesita saber. Tenemos la fuerza, tenemos la convicción, tenemos las ganas y tenemos candidato. Definan la cancha. Horacio, doctor, gracias por venir. No, al contrario, un gusto agradecido soy yo. haberlo tenido. Si usted era intendente hoy, ¿le pasa lo del agua? Me ha pasado a todos los intendentes. No, hoy. ¿Le pasa lo del agua? Y con los avances que han tenido, con las plantas nuevas y demás, No. creo que Le va a no. pasar, Javier, Pero perdón que de entendí. todos modos acá hay un serio problema. Nunca se entrega agua en la calidad en la que se debería entregar. Pero el mayor Es problema que tiene el municipio es que nunca le entregaron los recursos coparticipables que le tienen que entregar No, para bueno. que el municipio haga las obras que hacen falta. Eso es largo de hablar. Digo, Sí. Pero Hoy no Este ha podemos. recibido por izquierda, por el kirchnerismo, No, ha hecho una por un planta lado, en por el conjunto otro. con el gobierno de la provincia. Pero hablando estrictamente Dale, del pues. tema agua, nunca el gobierno de la provincia entrega el agua. El agua tendría que entregarla con unos 35 puntos de turbidez, seguramente la está entregando con más de 100 puntos de turbidez, que es algo imposible de flocularizar para llevarla a un 5%, que es con la que tiene que entregar la municipalidad. Procurador, Posiblemente la hablando como si municipalidad. fuera bioquímico, No, mirá, pero fue cambiando intendente. los roles. No, bueno, pero fue intendente. Fue intendente. Posiblemente la municipalidad tenga cantidad de agua, pero no calidad para Así entregar en es. este Usted, momento, y lo que está pasando. gracias Luis también por venir, por molestarte de Villa Mercedes, es una cara poco conocida en la televisión local y le estamos enormemente agradecidos. Si el partido No, no, por el candidato. No. Entonces, Cargo- Cuando yo fui, por ejemplo, cargos por primera electivos. vez- Electivos. Si el partido le pide ser candidato. ¿Que fuiste concejal? Sí, fue concejal y candidato a intendente. y ahora va a ser candidato a intendente de nuevo. Eh, Ah, no, eso, las mentas eran esas. No. Bueno. Solo si vos sos candidato en salud. No, yo no puedo más, no. bueno. ¿Puedo decir algo Sí. más? Porque, digamos, el discurso político a mí me encanta, pero también me traiciona por ahí la profesión, me gustan los papeles. Antes de votar la cuestión política en la convención, y creo que esto es importante para llevar un poquito de tranquilidad al afiliado, se votaron los lineamientos fundamentales del programa de gobierno, Claro. que trata todo lo que sería la base programática de un gobierno radical. Que Bien. está acá. Acá está el ADN del radicalismo. Bien. Esto no El tiene único, nada que ver. el único. No tiene nada que ver con el PRO. Y, consecuentemente, hay un artículo en la resolución que dice que las bases programáticas de los acuerdos que se celebren deberán respetar los lineamientos generales aprobados previamente. Es decir, que esto es un reseguro para los radicales, un resguardo Está bien. de que no vamos a ir con la plataforma del PRO a una elección. Gracias a los cuatro, gracias Daniel por venir. Gracias a También vos. un gusto. Muchas gracias, permiso. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de seguridad desde otro punto de vista. Ya volvemos. Su lema es sálvese. Cada familia en pie de guerra. Bueno, La estaba leyendo un corrupción mensaje que nos ha y el llegado. Yo desgobierno. les insisto, el corte entre los dos bloques anteriores fue riquísimo. Lo deben estar definiendo en el pasillo del canal, en algún sector del canal, el tema de los convencionales radicales, las autoridades de ese partido. Terminamos, cerramos el tema. Nos vamos a meter en el tema seguridad, porque siempre se habla de la seguridad. El término moderno es la inseguridad, la falta de seguridad. Hoy hemos invitado para hablar, porque en los últimos días la ciudad ha sido el epicentro, algunos sectores determinados de hechos de inseguridad que lamentablemente han terminado con víctimas fatales. ¿Dónde nace la falta de seguridad o la inseguridad? ¿Es la falta de recursos humanos, la falta de policía, la falta de educación, la falta de políticas que tiendan a brindar este derecho constitucional que es la seguridad? Para ello hemos invitado hoy al doctor Daniel González Espíndola, es diputado provincial y miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia. Doctor, un gusto tenerlo, Un gusto, igualmente. Gracias En por... el Consejo de Seguridad estamos. Consejo de Seguridad, se llama así.
Se reúne poco en la el consejo. comisión y el consejo, sí. El consejo se reúne poco. Ajá, sí, ya les vamos a contar también detalles del consejo, pues la última reunión no me invitaron. Ah. No les gustó lo que dije en la primera reunión del consejo. Bueno, los que se fueron tampoco se invitan, parece. Bueno, ya terminó. Está el doctor Ricardo Andrés Vázquez, secretario de Seguridad Municipal. Doctor también, gracias por venir. Al contrario, un gusto estar aquí. Bueno, le hemos extendido la jornada al doctor Vázquez. Estamos trabajando con horario extendido desde hace mucho tiempo. Extendido. Y está el licenciado Camilo Aldao. Gracias, psicólogo. Psicólogo, así es. Un gusto tenerte. Gracias a ustedes. Hombre joven. ¿Qué es lo que es las... Muchas gracias por la diferencia. Más joven, dije nada más. ¿Qué es lo que es la inseguridad? La intranquilidad. ¿Es la falta de seguridad o una falta de varias cosas que terminan definiendo una sola palabra? La seguridad tiene que ver con la certidumbre, tiene que ver con la certeza, tiene que ver con la, insisto, con la tranquilidad, con el buen vivir. Estos son los objetivos, las condiciones sobre las cuales debemos trabajar. Y de hecho lo estamos haciendo. No creo que estemos logrando acabadamente el objetivo. Digo, de lo contrario. Que logremos, se incluye. Por supuesto, Bien. claro que sí. Digo, el primer acto de contrición debe ser el nuestro, de reconocer cuál es la realidad. No obstante, estoy seguro que hemos avanzado. Digo, desde la gestión del intendente Ponce se ha avanzado en forma considerable en materia de prevención en el ámbito de la ciudad. Digo, cosa que no existía. Esto no es cuestión de tirar. El intendente siempre nos dice con toda claridad, ni se les ocurra mezclar lo partidario cuando hablan de seguridad o cuando trabajan en materia de seguridad. Digo, a mí me gustaría mucho que el gobernador Poggi también le diera la misma instrucción a sus funcionarios. Bien, y en la Cámara, doctor, digo, hay una comisión de seguridad estipulada de hace mucho tiempo y hay una figura nueva que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad fue una de las propuestas que estaba incluida en los artículos de nuestro proyecto presentado en su momento en el mes de mayo del año pasado, la Ley de Emergencia en Seguridad, que finalmente, bueno, es uno de los tantos aportes que el Ejecutivo Provincial, el Gobierno Provincial, toma desde un proyecto que tenía muchos puntos a considerar, que para nuestro parecer eran beneficiosos para justamente apuntarle a la inseguridad. Bueno, yo tengo que reconocer que de ese proyecto, si bien no fue tratado, fue cajoneado, hubieron muchos puntos que fueron aplicados directamente desde el Ejecutivo Provincial. Y en respuesta a su pregunta inicial, la inseguridad, primero hay que ver el concepto de seguridad, que no es solamente seguridad en cuestión en el tema del delito, sino que la seguridad pública hay que verlo un poco más amplio también. Tenemos un espacio y un informe para hablar de este tema, que la seguridad no es la falta de seguridad por el tema del delito, el robo, el hurto, cualquier otro tema. Entonces, por lo tanto, se conjugan en esa sensación o en esa falta de seguridad muchos elementos. Sin duda que por un lado está por ahí la falta de políticas efectivas para controlar o para de alguna manera generar esa sensación de paz de la que hablaba o esa sensación de tranquilidad en la sociedad, y también tiene que ver con la educación, tiene que ver también con la propia sociedad, los distintos niveles que se dan de desigualdad también. Bien, ya voy a presentar un informe y le voy a preguntar al licenciado Camilo Aldao qué es lo que es la seguridad o la falta de seguridad desde el punto de vista de la psicología. Luego nos vamos a adentrar en el tema, porque la seguridad o la inseguridad tiene actores. ¿Y cómo llegan los actores a ese estado? ¿Qué es lo que es la inseguridad? ¿Qué es lo que es la inseguridad? Bueno, yo en parte acuerdo con algunas de las cosas que aquí se decían, quizás con lo que disiento y empiezo a responder por allí, es con esta cuestión de la certeza, porque dirían, me parece que en materia humana, con las dificultades del caso para generalizar, pero bueno, en psicología lo sabemos, estamos más acostumbrados a estados de incerteza, de incertidumbre, que a movernos en la certeza. De todas maneras,
acuerdo fundamentalmente con esto que se dijo de que la seguridad no es únicamente la ausencia de delito o de determinada manifestación, digo, así como no definimos la salud como la ausencia de enfermedad, sino como una cuestión mucho más compleja en el sentido que se manifestaba recién. Entiendo que, y esto desde una perspectiva personal, ¿no? Que hay muchos factores que determinan la inseguridad en el plano individual, luego en el plano colectivo. Creo que lo cultural adquiere aquí plena relevancia y que si nosotros pretendemos comprender la motivación de un determinado acto en el plano individual o en el colectivo, que luego desemboca o es traducido socialmente en términos de inseguridad, bueno, nos tenemos que poner a evaluar muchas cuestiones, pero desde ya que estaríamos, me parece, en tanto y en cuanto seres humanos, seres sociales, estaríamos mucho más dispuestos a movernos en terrenos inciertos, diría yo, que en cuestiones certeras. No se puede partir, o no partiría yo al menos, desde mis opciones teóricas en psicología, no partiría de la concepción de que somos seres bondadosos, amables, bonachones. Y bonachones. Bien. No justamente. Bien, los invito a Un compartir. segundo, Sí, por favor. de la teoría de Hobbes. Más o menos, bueno. El hombre lobo del hombre. Una sola cuestión concreta. Certeza en materia de seguridad. Digo, un ejemplo aclara la cuestión. Hace 10 minutos acaba de clausurarse un local de comidas frente a la Plaza Pringles. Bien. Y un local de comidas que está habilitado para comida al paso. Resulta que ya veníamos viendo que no era tan al paso. Ni siquiera tiene baño el lugar. ¿Está habilitada? No está habilitado para que cumpla esa función. Está habilitado para otra función. Entonces, a esta certeza me refiero. Esto es inseguridad también. Por supuesto, porque Bien. no tiene seguridad quien va a comer allí de cuál es la condición de la comida. Bien. Los invito a ver este primer informe que tiene que ver con la seguridad, falta de inseguridad. Digo, después lo definimos. A ver, dale. Capítulo 5. La inseguridad, un concepto limitado. El manejo de las fuentes de información y el enfoque sobre temas sensibles para nuestra sociedad son algunas de las claves más sobresalientes para entender el funcionamiento paralelo de los medios y el poder político y económico. Jairo González, Sergio Echenique, Jonathan Vogel, Gustavo Pellegrini son algunos de los nombres que más han resonado en la escena mediática provincial, varios de ellos marcados como víctimas y victimarios en las secciones policiales de los diarios. Los medios, en nombre de la opinión pública, hablan a diario de inseguridad. La manera con la que el poder político y mediático mide la inseguridad es poco convincente. La medición de la cantidad de delitos está en estrecha relación con el crecimiento de las secciones policiales. Estadística y Censo de San Luis indica como las principales causas de delito amenazas, hurtos, lesiones y robos. ¿Esas serían causas o consecuencias? El sistema de gobierno parece olvidarse que la seguridad o la inseguridad de la población tiene como causas la orientación, la inclusión de oportunidades, el trabajo y la educación. Esas son las principales causas de la inseguridad como fenómeno, del delito, de la violencia sistematizada. ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Están los ricos condenados al cielo y los pobres al infierno? Ahora nos tocaba la ciudad de San Luis, en sus diferentes comisarías de los diferentes barrios, La Punta y Juana Coslay. Y por su parte también para seguir tecnificando la seguridad, adquirimos 60 nuevas cámaras de videovigilancia, que vamos a adquirir 40 más en lo que resta del año, y vamos a instalar estas 60 cámaras, 30 en la ciudad de San Luis y 30 en la ciudad de Mercedes. Yo creo que San Luis sigue creciendo en forma importante, sigue llegando gente a San Luis, siguen llegando emprendimientos, y bueno, hay que ir acompañando la seguridad, que es una de las fortalezas de la provincia. La seguridad es importante, el trabajo en conjunto con los intendentes, hoy estuvieron todos aquí. Muy importante, por eso hemos le dado instrucción al ministro que trabaje en conjunto con los intendentes, hemos hecho operativos fundamentalmente de seguridad vial,
en Villa Mercedes, este fin de semana en la ciudad de San Luis, lo hicimos en conjunto con la municipalidad. Así debemos trabajar. La inseguridad, ¿es un tema policial o social? Digamos, cuando es pobre aparece la parte de policiales, cuando es rico aparece la parte de economía, digamos, y en todo caso eso remite a que los procesos de desigualdad, digamos, se leen de manera distinta y se leen en un contexto distinto. En todo caso, en el mundo financiero se celebra algo que genera la desigualdad, en el otro se comete un delito. ¿Por qué los temas sociales van a las secciones policiales de los medios masivos? Una fuerte imagen social de confundir el ser con el tener. O sea, y esto está, digamos, uno es un ser como ser humano y el tener es la posesión. Y da la impresión de que si vos tenés más, sos mejor persona. Y eso en el lenguaje queda claro. Fíjate vos, es de vieja data. Cuando una persona es buena, te dice, esta es una persona noble. Y la nobleza era una característica de ciertos sectores sociales que tenían ciertos privilegios. ¿Qué es la inseguridad? ¿Cómo la entendemos? La violencia, digamos, entraña un nivel de complejidad mucho más amplia, digamos, porque en realidad por ahí depositar en lugares en donde está la violencia, cuando en realidad es un problema estructural, donde el Estado tiene la importante responsabilidad de tener que asumir el arreglar estos problemas. ¿Hablamos de inseguridad o los medios hablan y nosotros como ciudadanos reproducimos? Pasa que hay que partir de cuestionar algo que cuesta mucho, que es nuestro sentido común. Porque nuestro sentido común, que nos dice, el ladrón es ladrón porque quiere. Poner en cuestión no solo el sentido común de la gente, sino el sentido común de los políticos. Porque yo digo, si el individuo es el causante de la seguridad, entonces yo tengo que controlar a este individuo. Pues la cuestión es, incremento los controles de este individuo. Lo cierto es que los controles de individuos se han incrementado. O sea, más cámaras de seguridad, más policía, más sistemas de buchoneo, digamos, se han potenciado de manera cualitativamente superior. Y ahora la pregunta es, ¿ha resuelto el problema? No. La inseguridad, ¿es un tema policial o social? ¿Por qué los temas sociales van a las secciones policiales de los medios masivos? ¿Qué es la inseguridad? ¿Cómo la entendemos? ¿Hablamos de inseguridad o los medios hablan y nosotros como ciudadanos reproducimos? Me deja varias preguntas. ¿Se animan a responderlas? ¿Cómo no? Yo les diría, en principio, me estaba acordando cuando lo escuchaba al gobernador Poggi, de algo que solía decir un político británico. Decía que hay 3 tipos de mentiras: la grande, la chica y la estadística. Indudablemente, esto que decía Benjamín Disraeli, lo aplica muy bien el gobernador Poggi. ¿Las 3 condiciones? Pero por supuesto, digo, tiene mentiras grandes, mentiras chicas, pero sobre todo en la estadística, bien, que viene a coronar la gran mentira. ¿En dónde está la gran mentira estadística en materia de seguridad en el ámbito de la provincia? En el ocultamiento de la realidad del mapa del delito. ¿Qué es el mapa del delito? Es tener en cuenta con absoluta claridad qué ocurre, por ejemplo, en cada ámbito territorial de cada comisaría. ¿Cuántos robos hay? ¿Cuántos hurtos hay? ¿Cuántos robos calificados? ¿Cuántos hurtos calificados? Y así es, lesiones, amenazas. Esto se dibuja. Esta no es la realidad. ¿El gobierno dibuja ese número? Sin ninguna duda. Bien. Sin ninguna duda. A ese dibujo que hace el gobierno de la provincia de San Luis en materia de delito, hay que agregarle la incertidumbre y la falta de certeza que tenemos todos al momento en que vamos a hacer una denuncia policial. Que esto lleva a que muchas personas que son víctimas de un delito no quieran ir a hacer la denuncia policial. Entonces usted tiene, supongamos que, esto es una suposición, que de 10 hechos delictivos pueden denunciarse 4. Y hay 6 que nunca forman parte de esa estadística. Pero ¿qué ocurre? De esos 4 que se denuncian, se ocultan 2 o 3 o 1. Siempre se habla de las víctimas de la inseguridad a la que resulta la damnificada por el hecho, pero las víctimas de la inseguridad son todos.
Yo diría que sí. ¿Sí? En ese sentido me parece que vamos a coincidir todos. Las denominaciones ya, no vamos a decir que son viejas, pero hace varios años que andan en danza, que son estudiadas, creo, desde la perspectiva psicológica, sociológica, antropológica. Conocemos expresiones como criminalización de la pobreza, entender estas cuestiones que de alguna manera pareciera un modelo, un sistema político que nos excede como provincia, como país, y que va más allá del color partidario que tenga, ¿no? Esto de, hay una clase que, no sé, que trabaja para mantener a otra o para que exista otra. Bueno, igual no son temas propiamente de mi incumbencia. El que somos víctimas todos, sin duda, y el que hay de alguna manera, o parece haber una tendencia respecto de inclinar la balanza del daño y ubicar como único damnificado a quien resulta víctima de un delito, sí, no cabe duda. Pero aquí víctimas somos todos, digo, y aquí la psicología podrá decir algo en particular, y si es que, pero tampoco es una perspectiva muy original. Digo, plantear o pensar, esto creo que no escapa a nadie, con un poco de sentido común. No hablaban allí de cuestionar el sentido común y me parecía interesante. A nadie con sentido común escapa esto de las cuestiones que deben estar garantizadas o debieran estar garantizadas para que un individuo, para que un ciudadano pueda realizarse, yo no diría plenamente, diría en un tercio de una pretendida plenitud. Voy a volver contigo, Camilo, para analizar el tema de por qué algunos individuos caen en inseguridad, si es producto de la necesidad, producto de la falta de educación. Ya voy a volver contigo. Digo, la provincia tiene una Cámara de Diputados con una comisión de seguridad y un consejo conformado por la seguridad. Digo, ¿qué políticas tiene el Estado para el tema de seguridad, Daniel? Si las tiene. Desde que nosotros presentamos ese proyecto, el plan de emergencia en seguridad pública, la Comisión de Seguridad dejó de tener quórum para funcionar. ¿Me explico? O sea, no se quiso tratar el proyecto. Y el quórum no dependía de la oposición, porque tanto el representante del radicalismo como en mi caso concurríamos, y solamente estaba el presidente y no alcanzaba el quórum para... ¿Cuántos miembros tiene la comisión? El consejo. ¿La comisión o el consejo? No, la comisión. La comisión de seguridad tiene 7. ¿Y van 2? 2 y el presidente. 3, claro, no alcanza. No alcanza. De todas maneras, como te comentaba en un principio, esto sí lo reconozco, que muchas de las propuestas que nosotros teníamos en ese proyecto se han aplicado. El funcionamiento del Consejo de Seguridad, en el que se han hecho solamente 2 reuniones, y el Consejo de Seguridad fue una de las propuestas de ponerlo en funcionamiento, porque si bien ya existía por ley, no se lo quería poner en funcionamiento. Se insistió a través de ese proyecto de ley y se dieron situaciones sociales el año pasado que obligaron al gobernador a tener que convocar a este Consejo de Seguridad. No sé si recuerdan que hubo un asesinato de la esposa del dueño de Cosmos. Bueno, la premisa que tenía el gobernador, que planteó el gobernador, a quien yo le reconozco muchísimas cosas que ha hecho bien en nuestra provincia, pero en el tema de seguridad, las políticas, y sobre todo quienes están llevando adelante las políticas, dejan muchísimo que desear. La premisa del gobernador en esa primera reunión fue que en San Luis no hay inseguridad. Él planteó, en San Luis no hay inseguridad, San Luis es tranquilo. La mayoría de los representantes, intendentes, opinantes, todos asentían en la postura de que en San Luis no hay inseguridad. Fui el último en hablar antes de que se cerrara. Le dije, discúlpeme, gobernador, yo no coincido con la postura. En San Luis hay mucha inseguridad, y mucha inseguridad de la que yo estoy convencido que tiene que ver con el narcotráfico también en San Luis, porque se han dado muchísimas situaciones que tienen que ver con el narcotráfico. Y el problema es más grave todavía, que justamente el ex gobernador ha denunciado al jefe de policía y al ministro de Seguridad de estar en la cabeza del narcotráfico. O sea que es un problema que, si no se aclara desde el Ejecutivo,
no podrían estar ellos ni como ministro ni como jefe de seguridad. Sí, pero ahí, ¿ustedes son abogados? Sí. Sí. Digo, la justicia no actuó nunca con la denuncia de un ciudadano como el Ay, no, ¿qué va a actuar? Digo, porque cualquier fiscal normal le pediría una ampliación de los términos de las afirmaciones de... No fue citado nunca. Jamás. Inclusive ¿Le tienen miedo o no se compromete? Y voy a hablar de compromiso. ¿Saben por qué? Porque al lado de Camilo había un lugar reservado para el Estado. O el ministro de Seguridad, o el jefe de policía, o un diputado, alguien del Estado, porque es el que debería aplicar. Y como verán, no vino. Y si empezamos por la falta de compromiso, con la ausencia en las comisiones, con el tema de no comprometerse, hoy el Estado no se comprometió con la seguridad, y aquí, al lado de Camilo, a su derecha, había un lugar reservado del Estado provincial. ¿Sabe qué ocurre? No vino. ¿Sabe qué ocurre? No mandó a nadie. Poggi dejó de gobernar el 24 de febrero. Este es el problema. No sea malo. No soy malo, soy Bueno, absolutamente objetivo y le digo por qué. Quedó en reunirse por tercera vez el Consejo Provincial de Seguridad el día 25 de febrero. Esa fue la convocatoria que hizo el ministro Olivero en la reunión anterior del 22 de diciembre. La primera fue el 7 de octubre, la segunda el 22 de diciembre, y el 22 de diciembre convocó para el 25 de febrero. Pero 2 meses. Todavía no se le había ocurrido a los patrones de ellos, los hermanos Rodríguez, no se les había ocurrido convocar a ese congreso del 24 de febrero. El 24 le obligaron a Poggi a dejar de gobernar. Desistió, bajó la guardia, salvo para hacer alguna maniobra en contra de la Municipalidad de San Luis. Termina, Daniel, tengo que hacer la pausa. Sí, bueno, le contaba que luego de haber hecho ese planteo delante de todos, cualquiera que estuvo participando ese día en el Consejo de Seguridad puede dar testimonio de esto que yo estoy comentando. A la siguiente reunión no se me notificó, me enteré por el intendente luego de que se había hecho la reunión de seguridad. Tuvimos una reunión con el delegado que dejó el gobernador para coordinar con los distintos sectores del Consejo de Seguridad las propuestas y políticas posibles. Tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados y me acuerdo que después salió la noticia en el diario que decían, bueno, estuvo Juancito, Pedrito, no había estado González Espíndola, que estuvo también ahí opinando. ¿No lo invitaron? No, como que no hubiera estado, pero estuve. Y en la segunda reunión no me invitaron. Pero fíjese, o sea, que más allá de esto de que a uno no le gusta que a veces le digan cuál es la realidad, que yo mencionaba lo del tema del narcotráfico y estaba mencionando también esa denuncia del ex gobernador y que el Estado provincial de alguna manera estaba siendo parte en el tema del narcotráfico, que fíjese lo que pasó con Vogel. O sea, ¿quién puede creer que un preso se escapa dentro de un ropero y justamente quien había salido en las noticias que era la cabeza de una banda de narcotraficantes en Pocos días antes. Bueno, ¿quién cree que se escapó, no? Y ¿no será que no querían que realmente se hablaran como eran las cosas? Bien, tengo que hacer la pausa, nos queda otro informe y ya vamos a hablar de por qué algunas personas caen en la inseguridad como actores principales, que en definitiva muchos de ellos se los denomina como delincuentes, bueno, una terminología. ¿Por qué se llega a ese estado de inseguridad? Después de la pausa volvemos con más. Bueno, volvemos para hablar y en esta última parte de nuestro programa por el tema seguridad. Los invito a ver otro informe que tiene testimonios, digo, para que presten atención y vamos a hablar de él sobre la finalización. Capítulo 5, versículo 3. La violencia es parte de la desigualdad. El Gini es un índice para medir la desigualdad o la distribución de la riqueza. Los resultados son solo estadística. Según mediciones del INDEC, en 2014, en la Argentina, el 10% de la población se queda con un tercio de la riqueza. Un dato que refuerza esta situación es que un 5% de los empleados argentinos gana entre 10.000 y 22.000 pesos mensuales. El 70% de la llamada clase media gana alrededor de 4.000 pesos por mes. La clase baja, o sea, el 25% restante, alrededor de 1.000 pesos mensuales. Sin embargo, estos datos no suelen ser evaluados desde el poder político para encontrar herramientas y ejecutar políticas de seguridad a largo plazo. La desigualdad es la única causa de inseguridad. En San Luis, en consonancia con el resto del país, cerca de la mitad de los jóvenes de 18 años están por debajo de la línea de la pobreza. Modelo Político se pregunta, ¿qué es la inseguridad? ¿Solo el delito? La inseguridad, creo yo,
es un fenómeno muy complejo, multidimensional, que me cuesta mucho definirlo, y precisamente por eso creo que uno tiene que pensarlo y tener su definición de inseguridad. Más hoy en día, en donde hay un forzamiento a que pensemos la inseguridad con una definición ya dada, que sería: la inseguridad es la delincuencia y la delincuencia la hacen los pobres, por lo tanto la inseguridad viene de los sectores pobres de la población. A mí la inseguridad me gusta pensarla como no tener un ambiente favorable para el buen desarrollo como ciudadano. Es tan complicada de verla y de analizarla, y es tan importante trabajar hoy sobre la inseguridad, que hay que definirla de una manera monotemática y de una manera dicotómica y de una manera sencilla, para que la solución sea sencilla. Obviamente no es solución, y precisamente creo que la definición que le estamos dando como sistema capitalista es que la inseguridad es la delincuencia. De esta manera nosotros lo que hacemos es criminalizar la pobreza. Ayudamos a la exclusión social. De esta manera también ayudamos al crecimiento de la pobreza, y no sé y dudo si no ayudamos hasta que aumente la delincuencia de esta forma. Entonces, si la vemos de esta manera, la definimos de esta manera, la inseguridad, es muy sencilla la solución, porque la solución sería que no hayan pobres, pero como los pobres son delincuentes, para que no hayan pobres hay que meterlos presos. Si definiéramos que la inseguridad es económica, laboral y de salud, y que los pobres son los que primero sufren la inseguridad, la solución no serían más cárceles, más policía, ni una conducta más represiva del Estado, de nosotros como ciudadanos, demás. La solución sería compleja y sería más educación, oportunidades más equitativas para todos, más salud, y eso implica un trabajo más largo, ¿no? Más complejo, que no es propaganda para nadie. Bueno, ahí estaba la opinión de un tesista colega. Casi. Sí. ¿Y usted de acuerdo? En parte, sí, en parte. Fue inevitable quedarme pensando en la procedencia, al menos que decía el GRAF, decía Fundación de Acción Social. Yo no estoy muy al tanto cabalmente del organigrama de esa institución. ¿La conoces? Digo, ¿la has escuchado nombrar? Pero hasta... Es la que dirige la ex esposa de Adolfo Rodríguez. Bueno, no, si tenía una duda, el doctor Vázquez. No, esto lo conozco, esto lo sé. Hasta donde sé, y a esto iba, esto era lo que quería mencionar, uno de los servicios que prestan en FAS tiene que ver con la asistencia y el tratamiento a ciertas y determinadas adicciones, particularmente a la ludopatía. Claro, los curan para que sigan jugando en los casinos de ellos. No, o yo no sé si es al revés, yo no sé cómo sea, y digo, pero aquí indudablemente hay algo en el orden de lo perverso, y estoy hablando en sentido psicológico, no en sentido lato. Siempre a mis alumnos les martillo bastante la cabeza con esto de lo vulgar y lo científico. No, acá digo en el pleno sentido del término, hay algo en el orden de lo perverso. Me sirve esto para anudar un poco lo que pienso, ¿no? No es que no esté de acuerdo con este muchacho, que no lo conocía, no lo conozco personalmente, ni tengo nada en contra ni a favor de la afiliación que él tenga con esa fundación. Tampoco sé, bueno, en fin. Digo, es interesante pensar esto en el orden de lo perverso. Él usó la palabra dicotomía, digo, aquí estamos hablando de esto. Creo que hablar de lo perverso también tiene que ver o tiene alguna cercanía con la negación a la que aludía el diputado en el bloque anterior.
no sé si estrictamente en el sentido en el que él lo utilizaba. Yo aquí también diría, bueno, hay negación en el otro sentido, también en el sentido psicológico. Y en lo que sí coincido respecto de lo que decía este muchacho y de lo que se opina en general, es que, bueno, la complejidad viene dada por el hecho de que no podemos solamente atacar, o mejor dicho, abocarnos a tratar el síntoma, ¿no? Yo aquí haría una equiparación y diría, cualquier profesional, cualquier persona que trabaja en salud puede llegar a comprenderlo, y alguien que no trabaja en salud creo que también, ya sea la psicología o el registro en el que estemos hablando. Si atacamos el síntoma y de alguna manera acallamos un poquito el síntoma. Vos sabés que, Camilo, que en varios de los informes se habla de que para que haya inseguridad o delito tiene que haber ricos y pobres. Digo, ¿tiene que haber eso para que haya inseguridad? No, yo creo que acá en nuestra provincia se dan muchos elementos que por ahí uno no los analiza o se oculta, que ayuda a que haya inseguridad. Primero, tratar de y que llevan justamente a todos los errores de que se vienen hablando. Primero, tratar de que no hay pobreza. En San Luis hay pobreza. Claro que hay pobreza en San Luis. En San Luis hay falta de trabajo. Claro que hay falta de trabajo en San Luis. Esos son datos que no se pueden tapar, primero, ¿sí? Eso no lo podemos mentir. Segundo, las políticas que tienen que ver con la policía, ¿llevan adelante bien su acción a la policía? Y no, porque justamente acá en San Luis pasa lo que estaba hablando recién el psicólogo. Hay una criminalización de la pobreza. Y se puede ver en los barrios cómo la policía, porque le ve cara de sospechoso, las agarra a las personas, a los civiles, le da una paliza, los golpean, a veces los detienen, a veces los dejan ir. Encima los dejan ir con la amenaza de que no hagan nada porque agradezcan que no les iniciaron una causa. Esto ha sucedido y tiene que ver mucho también con otra de las herramientas que hay en estas políticas, que es la capacitación de la policía. No se puede capacitar a los policías para que salgan a golpear, a disparar y a matar porque sospechan de la persona. ¿Y por qué reacciona un efectivo policial así, amenazando de que te van a iniciar una causa, que te va a plantar? Es la formación que tienen, porque han salido con grupos especiales. Es muy complejo. Tuve oportunidad hace años atrás de, en una colaboración ad honorem, estar participando en la selección de aspirantes a cadete de policía en el Instituto de Seguridad Pública Juan Pascual Pringle. Y digo, nos encontrábamos, y esto lo sabíamos todos, esto no fue un descubrimiento mío, ni creo que conlleve ninguna originalidad del comentario, lo sabían mucho mejor que yo, digo, era fácil observarlo. Y aquí podemos tocar de soslayo un tema psicológico. ¿Hay vocación en estos aspirantes? Los aspirantes se presentan, como pasa en otras ciudades, en otras latitudes del mundo, desean ingresar a la formación para formar parte de un cuerpo de seguridad como la policía por vocación, es decir, porque sienten que, bueno, que hay algo de mí que tiene que ver con esto, que hay algo que me motiva a comprometerme, podríamos decir, ¿por qué no en semejante tarea? Porque el grado de exposición es grande. Y la respuesta era muy sencilla a los muchachos, y con esto yo no quiero desmerecer nada ni el esfuerzo de nadie, ojalá así sea. ¿Por qué estaban ahí? Había una gran mayoría que estaban allí porque esto representaba una fuente laboral, porque se sale con un grado, se sale con el grado de alférez, y bueno, y se va a un destino al que se ha dirigido el muchacho o la muchacha, y así andamos. Lo cual no quiere decir que no haya vocación, lo cual no quiere decir que la vocación se pueda desarrollar, lo cual no quiere decir que yo haya conocido allí personas que merecen todo mi respeto y que considero hacían muy bien su trabajo. Camilo, quiero aprovechar tu opinión profesional. Quien no tiene vocación natural, genética, ¿cómo la adquiere? La vocación, y acá no quisiera corregirte, pero tengo que introducir una corrección. La vocación no es genética, no es genética, ni es de nacimiento, ni, bueno, al menos hasta donde yo sé y la experiencia más o menos me acompaña. Algunos,
de muy chicos pueden haber sabido, pueden haber habido inclinaciones, influencias, etcétera, pero el asunto es que es una cuestión psicosocial, se construye estando ya acá. Y en tal caso, aún diría más, no sé si lo que más me preocupaba era esto de la vocación, sino, bueno, encontrar ciertas y determinadas características en los perfiles psicológicos que evaluábamos, pensando que esas personas en 3 años iban a estar en la calle, habilitados, autorizados, con un arma y siendo, bueno, los responsables ni más ni menos que de la seguridad ciudadana. Está bien, pero portan un arma. Yo quiero meterte a los tres, obviamente. Digo, porque alguien con vocación, en definitiva, tiene el concepto de lo que es un policía. Digo, un policía no amenaza, no te amenaza que te plante una prueba, no dispara como muchas veces se ha tratado de ocultar el disparo o el gatillo fácil. Digo, ¿es más fácil formar a alguien sin vocación que uno con vocación? Yo no sé, tomo la poste. No, por favor. Yo no sé si sea más fácil o más difícil. Creo que lo que preguntás es muy complejo porque es un sistema totalmente verticalista, ¿no? Entonces también se responde a ciertas y determinadas directivas y creo que aquí hay una cuestión, lo complica mucho más la cuestión política desde ya. Y para eso estarán los muchachos que deben ser mucho más versados que yo en el tema. Sí sé que independientemente de la vocación, si yo, por ejemplo, me encuentro con ciertos y determinados rasgos, por ejemplo, psicopáticos y o perversos, y o controles de la agresividad más elevados que en una media hipotética que pudiéramos llegar a evaluar clínicamente, esto no se puede hacer de otra manera que no sea confrontando al sujeto, aplicando alguna prueba, etcétera. Digo, creo que estamos complicados. Y por ahí este fulano hipotético del que hablo, digo, por ahí es el más vocacionado de los vocacionados. Pero hay cosas que se quieren y cosas que se pueden. Esto habría que tenerlo bien en claro. Y cuando no se puede querer mucho, pero si no se puede, y a lo mejor no conviene. Trataré de sintetizar 3 cosas, lo más chiquitito posible. Bueno. Primero, si la inseguridad fuera un problema originado solo por los pobres, no existirían los cientos de puntanos damnificados por la Mutual El Club. Digo, no creo que el contador Marín sea pobre. Primer punto. Segundo punto. La seguridad también tiene que ver con la contención. Desde el punto de vista de la prevención y desde el punto de vista estrictamente municipal, yo les puedo dar certeza que desde que se está aplicando en la Municipalidad de San Luis, desde que el Intendente Ponce dispuso aplicar el Plan de Seguridad Ciudadana a partir del 8 de octubre del año pasado, la contención que estamos en condiciones de brindar cuando se producen situaciones de inseguridad en los barrios de la ciudad, probablemente sea el punto de partida para la solución, que de hecho la estamos logrando. Digo, a través del diálogo, de la confrontación, de ser permeable a la crítica del vecino, del periodista, del medio de comunicación, de manejarse bajo el concepto de que debemos gobernar con humildad y no dominar con soberbia. Tercer punto, lo de la vocación y de los policías y de la realidad policial. Todo tiene que ver, en mi criterio, con la falta de independencia y la falta de imparcialidad del Poder Judicial. La policía está íntimamente ligada al Poder Judicial. Ahora, si el Poder Judicial no tiene independencia, no tiene imparcialidad y depende del régimen provincial o de quien esté gobernando o de quien tenga el poder más de quien esté gobernando, se empieza o llegamos a un nivel de inestabilidad que se origina en el propio Superior Tribunal de Justicia y de ahí empieza a bajar en la pirámide. Y los últimos o la base de esa pirámide son los policías que están en la calle. Bien. Entonces es todo un sistema que concluye finalmente con los policías actuando de esta manera. Bien, los invito a ver este informe. Acá hay un testimonio, préstenle mucha atención.
Los últimos acontecimientos sucedidos en el barrio José Hernández, donde se enfrentaron diferentes bandas, como la de La Gata, la de los Patas de Pollo, la de los Molina, la banda de Feco y Coco, desnudaron conflictos sociales que tienen distintas zonas de la ciudad. El hecho más destacado fue la muerte de Gustavo Pellegrini. Además, su hijo y su sobrino terminaron heridos. Estamos viviendo una situación muy fea, yo y mi familia, hace mucho tiempo, donde mi familia ha sido atacada varias veces por estas bandas y que no podemos vivir tranquilos. Esta banda ha dedicado a hacer de todo, con el domicilio mío, con el domicilio de mi hermano, con toda la familia, mis hijos, han disparado a mis hijos, han hecho todo lo más posible porque quemaron la casa. Muchísimas cosas han pasado en el barrio y que la policía no ha hecho nada. Porque cuando fueron los bomberos a apagarme el incendio que se me estaba quemando mi casa, la misma gente que quemó la casa lo sacó a tiro los bomberos y a la misma policía. Y la policía no actuó en ningún momento. Nosotros tuvimos que salir corriendo porque nos disparaban a todos, hasta los niños. Yo tengo 6 hijos, a mí me dejaron en la calle. Me prestan una pieza hoy donde vivir, porque no tenemos donde vivir. Y esta mujer, la cual manda a atacar a todas las casas, que se llama Gabriela Aguilar, que le dicen La Gata, que se dedica a venderles bolsitas de Poxirran y pastillas a los chicos. Esa es la principal autora de todo lo que está pasando en el José Hernández. Porque la verdad que ella está enojada porque le mataron a su marido, no sé, la verdad. Yo no sé si lo mataron, el que dice que lo mató ella, la verdad que no sé, porque muchas veces ella lo puñaló a él, muchísimas veces ella lo puñaló a él. El día, anteayer mataron a mi hermano, bueno, el lunes, ¿cuándo le pegaron al chino? El lunes le pegaron al chino, unos días antes le habían pegado a otro chico más. Mi hermano en ningún momento hizo disparo, como dice la policía, que se quiere cubrir. Hay gente que lo vio, que mi hermano levantó las manos para entregarse y la policía lo fusiló con una chafa de una ametralladora. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Hay un acuerdo entre la policía y las bandas? Esta banda de la que ustedes hablan, ¿se puede comprobar que hay un acuerdo? ¿Los vecinos lo afirman? ¿Está a la luz del día? Sí, porque, escúchame, no pueden entrar 50 tipos armados, encapuchados, y la policía no está, ¿entendés? A tirar tiros por todo el José Hernández, y la policía no está. La policía, como institución histórica, cumple el rol de defender los intereses de la burguesía. Su rol es imponer el orden, el sistema capitalista, privilegiando las desigualdades. ¿Qué fuerza de la ley combate la violencia del gobierno? ¿Buscamos una sociedad más justa cuando apostamos a la violencia controlada? Bueno, quería que compartiera porque hay un testimonio de una realidad que tiene uno de los barrios más conflictivos en el ámbito de la capital. Algunos se animan a hablar, otros no. En ese barrio en el cual parece que algunos pueden y no quieren y no pueden y otros realmente se han animado. Bueno, estos son los resultados de lo que venimos hablando. De una familia que queda con algunos detenidos, algunos con problemas de por vida por heridas, y también el tema del desamparo ante la fuerza policial. Si el ejemplo no viene desde arriba, esto es como en la casa. Al menos, bueno, me voy a atrever a hablar sin hacer autorreferencia, digo, al modo en que uno ha sido formado. Bien. Digo, si el ejemplo no viene de los padres, en la familia, y es muy difícil exigirle a los hijos una conducta determinada. Si en el ámbito estatal el ejemplo no viene de los gobernantes, es muy difícil imponer conductas o establecer modelos a seguir o generar condiciones para establecer un paradigma en determinadas situaciones. Digo, en todo caso, el paradigma que tenemos es el paradigma de la corrupción, es el paradigma del individualismo, es el paradigma del sálvese quien pueda, es el paradigma de no te metas, o en el mejor de los casos, animémonos y vayan. Quiero ir cerrando con el diputado, digo, con todos estos hechos, Daniel, de José Hernández, el secuestro de más de 130 y pico kilos de droga, donde estaba incluido o donde se sospecha que el fugado Vogel regenteaba desde la propia penitenciaría. La fuga no es mérito suficiente para que el Consejo de Seguridad se volviera a reunir. No se ha convocado. No se ha convocado. No. Espero que cuando se convoque nos notifiquen a todos, nos avisen a todos de la reunión, porque sin duda que no hay mayor error de la soberbia de pensar que entre
todos los que se pueden reunir no pueden llegar a hacer algún aporte importante para la seguridad. Más contando que participa la justicia, participan todos los intendentes, participa la representación de las cámaras, y cada uno conoce la realidad. Los intendentes yo sé que conocen la realidad de su pueblo, y es diferente que venga alguien que conoce la realidad de su pueblo y que diga, mira, esto está pasando acá, esto está pasando acá, por ahí lo podemos solucionar de esta forma. En la justicia también tenemos inconvenientes, porque muchas veces también, esto es parte también de la inseguridad, se detiene a una persona, pasa a ser procesada y a los 5 días lo suelta la justicia. Esto también hay que verlo, hay que analizarlo. Está bien. Es un tema para otro programa, porque ahora se nos termina el tema. Digo, porque el tema nos queda corto siempre, nos queda corto el tiempo, no el tema. Nos queda corto y nos quedamos con ganas de que no quede meramente, al menos en lo personal, de que no quede meramente en el debate de ideas. Nada más. Nada más. Lo que a mí me queda por decir, en relación a lo que estábamos viendo y sobre el narcotráfico en nuestra provincia, que la policía sabe dónde se vende, quién la trae, y por ahí esto que sucede o que se ve en un barrio muchas veces termina siendo parte de la policía en una interna de narcos. Esto es lo que hay que analizarlo bien. Yo no estoy acusando a nadie, simplemente nunca estuve de acuerdo con la postura de traer a los norteamericanos para que vengan acá a capacitar y a decirle cómo hay que solucionar en San Luis el problema del narcotráfico, porque la policía sabe bien quiénes venden, dónde se vende, a quiénes venden, y esto es una cuestión que se puede solucionar con un sincero reconocimiento de lo que está pasando y con las ganas reales de solucionarlo. Bueno. Ahora sí, si los que están en la cabeza son los mismos que están implicados en el narco, no lo vamos a solucionar. Ah, bueno. ¿Están implicados? O miren, implicar quiere decir hay una denuncia que yo no la olvido, y que está, y que yo creo que la sociedad no la olvida, es de un ex gobernador del mismo partido del gobernador, denunciando a los ministros y jefes de policía. ¿Y qué más prueba que lo que pasó? Aclaro, voy a reiterar este concepto. Vogel no puede haber sido el jefe de una banda de narcos desde adentro de la prisión y con un celular. Sí, porque primero, el celular, ¿a dónde lo tenía escondido? Y segundo, por algo, nadie se cree también que se escapa dentro de un ropero. ¿Sí? Bueno, esto habla de quizás las internas, porque al anterior lo corrieron por las fotos. Y a este lo corrieron por el tema que se le fugó un preso. Y tenía una organización criminal dentro del propio recinto. Y también, otra cuestión que también es organización criminal, a los legisladores nos estaban escuchando, nos estaban haciendo escuchas ilegales. ¿Quién? Desde el gobierno de la provincia y desde la policía. Y legitimaron esas escuchas ilegales sancionando a una pareja de policías que lo escucharon. Por otro hecho. Es por otro hecho, pero las escuchas ilegales y encima legitimar una decisión del Ejecutivo basado en escuchas ilegales, me parece que hay una organización dentro del propio gobierno o que no conoce que es ilegal hacer estas escuchas, o que legitimar una medida de esta me parece que es organización criminal también. Camilo, gracias por tu parte profesional, por los aportes, nos han servido muchísimo, seguramente a la gente también. Diputado, muchas gracias por venir, un gusto haberlo tenido. Es un tema que no termina acá y como decíamos, todos coincidimos, que no quede solamente en la buena voluntad, la buena intención o en las ideas, sino que se plasme a través de acciones directas. Doctor, y que la próxima vez no quede la silla vacía del gobierno. Vos sabés que le vamos a mandar la tarjeta con la dirección, porque la policía cerró los teléfonos. Pero hay mucha gente que no se compromete. Hay mucho, no solamente la policía. Hay muchos más. Algún día lo contaremos. Gracias por venir. Al contrario, un gusto. Nos vamos, nos despedimos. Programa largo pero interesante el de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, pero recuerda, repetimos cada viernes a las 21:15 y los domingos en el mismo horario. Gracias. First time was the last time I could see in your eyes. Now the ocean is falling down on my head.